nosotros. Gracias por la invitación, Blanca, Héctor, un gusto estar aquí con ustedes. Mariana, pues cuéntanos un poco, tú desde el Senado de la República, en la legislatura pasada que fuiste legisladora, pues impulsaste muchos temas de América Latina y ahora pues vemos que el Partido Acción Nacional celebra esta resolución que hace la Organización de Estados Americanos para pues no reconocer el nuevo mandato de Nicolás Maduro en Venezuela. Efectivamente, de por sí nos costó mucho trabajo, y tú lo sabes, Blanca, cuando estábamos en el Senado de la República, el convencer a los grupos parlamentarios de lo que estaba pasando en Venezuela, sensibilizarlos. Logramos también que muchos compañeros me acompañaran a Venezuela, a vivir un poco este desabasto que se tienen en las tiendas, por ejemplo, porque hoy en México se habla del desabasto de la gasolina, están todos muy molestos los ciudadanos, y no nada más los que tienen automóvil, ojo con esto, en la central de abasto, en muchos lugares. ¿Por qué? Porque los productos no están llegando a los supermercados, porque se pueden echar a perder. Es toda una cadena en nuestro país que necesita de la gasolina para que todo esto pueda caminar. En Venezuela hoy no hay ni siquiera, ya deja el tema de la gasolina a un lado, no hay ni siquiera papel de baño, no hay toallas femeninas, no hay pasta de dientes. Si tú quieres lo básico, si requieres pañales, si requieres medicinas, no lo puedes encontrar en una tienda de autoservicio. Llegas y los anaqueles están completamente vacíos. Esa es la crisis que hoy se vive en Venezuela, además de la violación constante y permanente por parte del gobierno a los derechos humanos, a la democracia, a las libertades. Si hoy un joven decide manifestarse en contra del régimen, ¿qué pasa? Lo encarcelan. Si hoy un joven decide salir a la calle y gritar, no estoy de acuerdo con lo que está ocurriendo en mi país, lo pueden matar. Eso es lo que está pasando. Hay una lista de presos políticos que incluso solamente por poner un mensaje en alguna red social, hoy están o en una cárcel o en un calabozo. Esa es la realidad que se vive en Venezuela. Yo sí celebro el que la Organización de Estados Americanos esté teniendo un rol tan activo. México, hasta hace unos meses, antes de que rindiera protesta como presidente de México Andrés Manuel, tenía un rol muy activo en la Organización de Estados Americanos, buscando en todo momento que se restableciera el orden democrático en Venezuela, que se tuviesen elecciones libres, en donde pudiesen participar todos, en donde se respetaran a las instituciones, los diferentes poderes. Hoy no hay división de poderes en Venezuela, no existe un Estado de Derecho. Por eso la resolución de la Organización de Estados Americanos, que por cierto México se abstuvo, a mí me da mucha tristeza que en un tema de derechos humanos, de libertades y de democracia, México haya optado por hacerse a un lado, abstenerse. El silencio te convierte en cómplice, el silencio te convierte en cobarde. Y nosotros desde el PAN vamos a tener mucha actividad, le vamos a dar seguimiento puntual a lo que ocurre en Venezuela, porque seguramente ustedes ya lo saben, el día de hoy el Tribunal Supremo, que no es reconocido por Nicolás Maduro, y la Asamblea Nacional decidieron, a través del respaldo internacional de toda la comunidad internacional, de los países, a través del pueblo también, que se queda, es una figura como encargado de la presidencia de la República, Guaidó, quien es presidente de la Asamblea Nacional. ¿Y qué tiene que hacer? Llevar a cabo esta transición para convocar a elecciones. Es un problemón el que se está viviendo en estos momentos en Venezuela. No podemos dejarlo de denunciar como mexicanos. Yo entiendo que el gobierno de México pues está de acuerdo. Déjame interrumpirte en este punto, Mariana, claro que sobre sí, este Héctor. asunto justo. ¿Qué nos dice un gobierno que se abstiene y que al momento de justificar su posición, como el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dice que esto es por el respeto a la autonomía, a la independencia del resto de los países? Y es más, así lo marca el propio López Obrador, va a ser la línea de este gobierno, incluso el gobierno o para el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué nos dice una posición como esta? Es escudarte en el principio de no intervención. Es el pretexto más grande para no meter las manos. ¿Por qué? Porque estás de acuerdo con este régimen,
porque además lo que están haciendo los países de la OEA, los países de la Unión Europea, los países que integran el Grupo de Lima, es denunciar, es levantar la voz, es señalar, están señalando a un régimen dictatorial. Hoy es el de Nicolás Maduro. También está ocurriendo algo muy similar en Nicaragua, seguramente en algún momento hablaremos de eso, pero hay que señalar a los regímenes dictatoriales, no podemos guardar silencio. El silencio es muy cómodo, el silencio habla de la complicidad del gobierno de México con este régimen del dictador Maduro, porque además es un dictador asesino. A mí me resulta increíble todavía que hoy haya habido representación, el día de ayer haya habido representación en su juramento como presidente, en varios países del presidente ilegítimo en Venezuela, pero que haya habido representación de México cuando teníamos un liderazgo muy fuerte. Incluso al reconocer la presencia de México en Venezuela en esta toma de protesta de su segundo mandato, él grita ¡Viva México! Sí, por supuesto se está burlando, ¿no? Es una manera como de decir, los mexicanos están conmigo, porque el gobierno está con él. Claro. Y esa es la realidad. El gobierno de México decidió estar con un dictador, decidió estar del lado incorrecto de la historia. ¿Le debe algo el gobierno de López Obrador a Maduro? Pues habría que preguntarle a López Obrador. Yo estoy segura que el gobierno de Maduro, desde la época de Chávez, han tenido muy buena relación con diferentes actores de Morena. Incluso Jacob Polensky organizó desde la sede del partido, organizó algunos cursos de capacitación con la Embajada de Venezuela en México, con diferentes actores del gobierno. Entonces me queda claro, porque ellos hablan además de que esta abstención también es porque se requiere diálogo y ellos pueden servir de puente. Honestamente lo dudo mucho cuando ellos son los que están respaldando al gobierno, cuando vimos a Andrés Manuel dándole el abrazo a Nicolás Maduro, burlándose del pueblo de México. ¿Por qué? Porque el pueblo de México no está a favor de eso, el pueblo de México no está a favor de que asesinen a los jóvenes, el pueblo de México no puede estar a favor de que metan a la cárcel a un joven, a una señora. ¿Pero qué hacer desde la sociedad civil, Mariana? ¿Qué hacer desde el pueblo de México contra esta posición del gobierno federal? Bueno, de entrada denunciarlo. Nosotros tenemos que denunciarlo. Hay que acercarse también a los legisladores locales, a los legisladores federales, senadores, diputados. Tenemos representantes populares. No hay que permitir que guarden silencio ante lo que está ocurriendo. Hay una comunidad muy importante de venezolanos en México que están pidiendo auxilio. Los venezolanos no quieren salir de Venezuela porque digan, ay, no quiero mi país y me quiero ir, y quiero irme a vivir a otro lado. No hay condiciones, no hay lo básico para sobrevivir. Y yo siempre digo, hay que poner las barbas a remojar. Hay que revisar qué es lo que está pasando en México. Parece que va muy acelerado López Obrador y está siguiendo exactamente el manualito de Hugo Chávez, el manual también de Nicolás Maduro, y a mí me parece increíble, porque si él no estuviera con ellos, no permitiría que la presidenta de su partido se manifieste tan abiertamente a favor de este dictador que es Nicolás Maduro. Perfecto. Mariana Gómez del Campo. Muchas gracias. Desde el PAN vamos a seguir muy cerquita este caso, vamos a estar muy atentos y vamos a denunciar la violación a los derechos humanos, libertades y democracia en América Latina y en el mundo. La oposición